El derecho de familia es un poco diferente en el sentido de que nunca se gana realmente. Puede obtener fallos más favorables o mejores términos, pero a menos que la parte contraria haya hecho algo ilegal o increíblemente estúpido, nunca es una victoria decisiva. De verdad, aunque tuve un caso en el que mi cliente luchó muy duro por el perro y luego terminó entregándolo a un refugio. Maldito idiota. La exesposa recibió una pista anónima y pudo recuperarlo rápidamente. Suponiendo que esa pista anónima significa que OP lo hizo, eso es bastante enfermizo. Ahora tenemos un Discord. Echa un vistazo al servidor en el enlace de la descripción. Historia 2. Hice un divorcio en el que el marido, a quien yo representaba, quería intercambiar la custodia de sus hijos por un juego de muebles de dormitorio. Los muebles del dormitorio ni siquiera eran como una reliquia familiar, eran muebles que probablemente podrías conseguir en un Rooms to Go o algo así. Uf, todavía me enferma. Por eso me retiré del derecho de familia. Historia 3. Trabajo juvenil, derecho penal y derecho de familia. Representé a este cliente por primera vez cuando era menor de edad, acusado de mala conducta en la escuela y de peleas. Luego, cuando se convirtió en adulto, fue por cosas simples como posesión de marihuana. A medida que fue creciendo, se hizo cada vez más fácil averiguar que parte de su vida no había ido bien. Traté de consolarlo y animarlo a mejorar. Obtuvo su GED, comenzó a ir a NA, comenzó a tomar clases en un colegio comunitario y encontró un trabajo a tiempo parcial. La noche de su cumpleaños número 21, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Por supuesto, yo también me encargaré de eso. Unos 6 meses después, tenemos que comparecer ante el tribunal para el juicio un lunes y él no se presenta. En este momento de su vida, es muy inusual. Mientras trato de averiguar dónde está, el tribunal comienza a revisar los cargos y las primeras comparecencias y, he aquí, 3 personas están acusadas de asesinato. La fiscalía comienza a decirle al juez cuáles son las circunstancias del caso y menciona los nombres de algunas víctimas. Al parecer, mi cliente estaba en una fiesta cuando estos 3 individuos decidieron supuestamente realizar un tiroteo desde un vehículo. Mi cliente sufrió múltiples heridas de bala y no llegó al hospital. Así que, por defecto, como no se puede procesar a una persona muerta, el Estado tiene que aceptar una desestimación. Supongo que técnicamente es una victoria. De cualquier manera, fue demoledor para mí porque pensé que realmente había cambiado su vida. Historia 4. Una mujer quería la custodia de su hija. Usamos la preferencia del Estado sobre la custodia para la madre, el sesgo del juez, su mejor situación económica y algunas tonterías menores como sus calificaciones y problemas de disciplina en la escuela para desacreditar al padre. Ni siquiera un mes después de que ganamos, la madre llama y dice que tiene un problema. Luego explica que el problema era que su novio agredió a la niña y tuvo el descaro de pedirnos que nos encargáramos de su defensa. Una de las cosas que me hizo dejar el trabajo del gobierno. Historia 5. Yo estaba representando al gobierno en un tribunal de prestaciones sociales. El solicitante era un hombre autista que luchaba por llegar a fin de mes, pero que estaba haciendo todo lo posible por contribuir con todo lo que pudiera a la sociedad. Tenía un trabajo en el que su gerente era muy complaciente y una persona muy comprensiva. Solo quería el dinero extra para hacer su vida un poco más fácil. Lamentablemente, no calificaba para la prestación, pero creo que se la merecía. Mi argumento final fue que, sin importar cuánto empatizáramos con este hombre, sin importar lo merecedor que pensáramos que era, simplemente no calificaba, y el tribunal tenía que aplicar la ley. No tuvo éxito. Cuando salí del edificio para regresar a mi oficina, él estaba sentado afuera en la acera llorando. Esa imagen se me quedó grabada durante algunos años. Bastante desgarradora. Editar, para aquellos de ustedes que me están enviando palabras de apoyo, gracias. Ese fue el punto más bajo de mi carrera, y he seguido adelante. Es muy importante recordar que la salud mental en la profesión jurídica es un problema muy real que afecta a muchas personas.
No hay suficientes apoyos para ayudar a personas como yo y a muchas otras que se encuentran en situaciones como estas. Para aquellos de ustedes que me dicen que soy una persona horrible, literalmente no pueden decir nada que me haga sentir peor por esto, así que tengan un poco de compasión. Trabajo en otro lugar y brindo un servicio muy necesario a mi país y mi comunidad. También hago donaciones mensuales a una organización benéfica de salud mental. ¿Qué están haciendo para luchar contra los sistemas injustos? Además, por si no lo saben, las prestaciones sociales son un recurso finito. A menudo, los criterios de calificación son estrictos. No todos pueden recibirlas, de lo contrario, no habría suficiente para todos. Este sistema en particular en el que trabajaba era un sistema basado en las necesidades. Aquellos con discapacidades más graves cumplían los criterios, y a menudo abogaba por ellos a pesar de la posición inicial del gobierno si sentía que cumplían los criterios. Sí, eso es duro, porque incluso si piensas que la persona lo merece, entonces no puedes. Español, solo arriesgas tu propio trabajo y tienes que hacerle el día a otra persona realmente malo, o incluso su vida. Esa es una posición brutal en la que estar, y no envidio esa parte de ser abogado en absoluto. Historia 6. Hubo un caso que vi que involucraba una demanda con transferencia de honorarios, lo que significa que si el demandante ganaba, los honorarios de su abogado serían pagados por el demandado. El demandado impuso una posición legal agresiva en el juicio con la que el juez estuvo de acuerdo y ganó, evitando unos pocos miles de dólares en responsabilidad para el demandante y unos pocos miles de dólares en honorarios de abogados. Hasta ahí, todo bien. Pero luego el demandante apela hasta el Tribunal Superior del Estado, lo que requiere una tonelada de información y tiempo. El Tribunal Superior está de acuerdo con el demandante, revierte y lo envía de vuelta al Tribunal de Primera Instancia, que ahora emite sentencia contra el demandado por unos pocos miles de dólares en daños y perjuicios contra el demandante y decenas de miles de dólares en honorarios de abogados de la apelación. El abogado defensor probablemente se arrepintió de haber ganado primero con ese argumento agresivo en el Tribunal de Primera Instancia. Historia 7. En uno de mis primeros casos después de aprobar el examen, un joven me contrató por un cargo de conducir ebrio. Nadie resultó herido, pero destrozó su coche. Durante el juicio, el policía que lo arrestó testificó que mi cliente estaba claramente borracho en el lugar del accidente y que mi cliente estaba culpando en voz alta del accidente al imbécil que le robó el coche, diciendo que lo estrelló y luego huyó antes de que llegara la policía. Sin embargo, según otras dos declaraciones de testigos presentadas como prueba, era el amigo de mi cliente, el pasajero, quien gritaba sobre el imbécil que robó el coche, no mi cliente, el conductor. El policía debe haber confundido a los dos hombres durante su testimonio. Esta discrepancia planteó una duda razonable en la mente de la juez, por lo que absolvió a mi cliente. En ese momento, la absolución fue algo inesperada para mí. En mi opinión personal, mi cliente estaba claramente borracho y era responsable del accidente, independientemente de quién estuviera culpando al imbécil misterioso ante la policía. Pero me alegré de que mi joven cliente saliera libre. Nadie resultó herido, se aprendieron lecciones y me sentí bastante eufórico por haber ganado mi primer caso penal. De que me arrepiento aproximadamente un mes después de la absolución, mi joven cliente me llamó a las 3 de la mañana desde la comisaría y me dijo, «Hola, soy yo otra vez. La policía me arrestó por conducir ebrio otra vez. ¿Puedes ayudarme?» No solo respondí que no, sino que al instante me arrepentí de haber obtenido la absolución anterior. Al parecer, mi cliente no aprendió nada. Historia 8. Me pasó 2 veces. Pude sacar a mi cliente bajo fianza, pero después lo levantaron y lo dejaron sin vida. La primera vez, estaba en un edificio que supuestamente estaba en venta, fue perseguido por la policía y se produjo una pelea en la que le dispararon a quemarropa en la cabeza. La madre me dijo que era culpa mía que lo mataran y que yo estaba trabajando con el fiscal del distrito y la policía. La segunda vez, un joven de no más de 16 años fue liberado mientras esperaba el juicio por robo.
Una de las condiciones de la liberación era que mantuviera un toque de queda. Esa misma noche, rompió el toque de queda para ir a la casa de otra persona y resultó sin vida en un robo relacionado con drogas. La madre me echó la culpa y dijo que el diablo estaba trabajando a través de mí y que todos éramos demonios. La defensa penal es un trabajo duro. Historia 9. Hice algunos trabajos de custodia al principio de mi carrera y gané algunos casos más por el mérito de mi habilidad en los juicios que por el mérito de los padres. El problema con el trabajo en derecho de familia en general es que básicamente no hay ningún obstáculo para entrar. Cualquiera con un título en derecho y pulso puede poner en marcha rápidamente un bufete de abogados de familia porque hay un exceso absoluto de trabajo. Lo que eso también significa es que más del 75% de los abogados que ejercen el derecho de familia no tienen ni idea y son horribles. Al principio de mi carrera, sin duda no tenía ni idea, pero al menos no era horrible. Por lo tanto, en una batalla entre los que no tenían ni idea y eran horribles o los que solo tenían ni idea, los que no tenían ni idea solían ganar. Así que sí, no puedo recordar ningún caso específico, excepto para decir que pelearse por los niños en los tribunales es algo terrible y básicamente todo el mundo pierde. Lamento toda esa parte de mi carrera. Historia 10. No diría que me arrepiento tanto de esto, ya que hasta el día de hoy me sorprende. Como asociado de primer año, me dieron un caso terrible de pie en el que mi cliente recibió una vacuna contra la gripe y, a partir de entonces, sintió dolor en el hombro. Luego fue a otro médico que le realizó una resonancia magnética y determinó que tenía un desgarro del manguito rotador, que sin duda no estaba relacionado. Mi trabajo consistía en alegar que la vacuna contra la gripe había provocado el desgarro del manguito rotador. Nuestro ortopedista correlacionó las dos cosas, que es la posición más lamentable, y el caso se pagó. Al estar en el último lugar de la jerarquía, no tuve más opción que aceptar el caso, que fue presentado por un socio. Pero al mismo tiempo, me hizo sentir abrumadoramente como el abogado peor estereotipado y odié tener que ir a juicio por ello porque sentí que mi reputación estaba siendo destruida. Historia 11. Trabajo en la defensa de casos de mala praxis médica. Una vez, tuve un obstetra ginecólogo que quemó a una paciente durante un procedimiento. Cuando me reuní con el médico, me mintió durante toda la representación, durante 16 meses, diciendo que no tenía idea de cómo había sucedido. Existe una doctrina en la ley llamada res ipsa, lo que significa que, en ausencia de algún tipo de negligencia, este accidente no podría haber ocurrido. La mujer entró sin quemaduras y, después del procedimiento, se fue con quemaduras. No hay forma de que este médico no supiera lo que había sucedido. El área de la quemadura era donde estaba operando. No fue hasta que le planteé la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque no era un caso que pudiéramos ganar, que dijo, oh, tal vez sí sé lo que pasó. Finalmente llegamos a un acuerdo, lo que se considera un resultado favorable considerando el veredicto monetario potencialmente alto. A veces pienso que este médico realmente debería haber perdido ese caso y su licencia. Historia 12. Ahora soy abogado de compensación laboral, represento a personas lesionadas, pero solía trabajar en el otro lado, en la defensa de seguros. Había un solicitante con una lesión grave, se cayó de una escalera, se rompió la espalda con una fusión, se lastimó el hombro, tuvo años de tratamiento, problemas internos, problemas psicológicos, realmente estaba muy mal, tenía una discapacidad permanente de más del 50%. Llevábamos 5 años y finalmente estábamos llegando al momento del acuerdo. Si comprábamos su futura compensación médica, era bastante de 6 cifras. Este tipo era el único proveedor de una esposa y 2 hijos. Luego descubrimos que tenía un cáncer cerebral agresivo, y se esperaba que viviera solo un par de años en el mejor de los casos. Por lo tanto, ya no compraríamos más la cobertura médica futura. Aún así, tengo una incapacidad permanente de alrededor de $60.000, pero ya no puedo ofrecer una indemnización médica basada en una expectativa de vida de más de 25 años. Me sentí terrible por el tipo y su familia.
El perito y yo intentamos que la compañía de seguros aceptara algún tipo de cantidad, como una indemnización por 5 años, pero el contador dijo que no. El abogado sabía que no era yo quien tomaba la decisión, a pesar de que trabajó en el expediente de ese tipo durante más de 5 años. Decidió no cobrar ni $1 en honorarios. Tengo mucho respeto por ese abogado, que rechazó casi $10.000 en honorarios solo para ayudar a su cliente en una situación de mierda. Sí, las compañías de seguros realmente son lo más cercano que podemos llegar al diablo. Historia 13, me dedico al derecho de familia y representé a un padre que había perdido la mayor parte de su custodia por consumo de drogas y encarcelamiento. Como resultado, vino a mí diciendo que estaba limpio y que le iba bien y que tenía su vida en orden. Era cierto, había estado limpio durante casi 9 meses, sin contar el tiempo en prisión, y parecía sincero en su deseo de reanudar una relación plena con su hijo. La otra parte luchó ferozmente para mantenerlo con una custodia muy limitada y supervisada, pero prevalecimos y obtuvimos una orden que restablecía la custodia parcial no supervisada con bastante frecuencia. No mucho después, solo unos 3 meses después del caso, volvió a las drogas, vendió la mayoría de sus muebles y, para mí, lo más desgarrador es que creó un GoFundMe falso para el cáncer de su hijo. Su hijo no tenía cáncer y nunca lo ha tenido, así que ya sabes a dónde iba a parar ese dinero. Retiré mi comparecencia en ese momento, así que no sé qué pasó después, pero imagino y espero que le quitaran la custodia. Básicamente, el resultado neto de ganar ese caso fue que el pobre muchacho tuvo que presenciar la recaída de su padre y fue explotado por dinero. El peor caso que he ganado. Historia 14, después de la Facultad de Derecho, tuve que rechazar una oferta de trabajo en defensa penal porque mi esposa había conseguido una mejor oferta en otro lugar. Así que, básicamente, la seguí y estaba desesperado por encontrar algo. Después de 3 meses de esfuerzos infructuosos, aceptaba casi cualquier trabajo que requiriera un doctorado en Derecho, mientras que literalmente lo único que siempre quise hacer era defensa penal. 3 meses después de mudarme, me hicieron una entrevista para un trabajo de litigio inmobiliario. Me contrataron al día siguiente. Mirando hacia atrás, esa fue probablemente la señal de alerta número 1. El primer día de trabajo, me enseñaron a ejecutar una hipoteca sobre un reclamo de derecho de retención. Son 2 cosas de las que nunca había oído hablar antes. Resulta que es un trabajo totalmente estúpido si tienes los formularios correctos. Aburrido hasta la médula, básicamente solo cortas, agregas y pegas nuevas direcciones y montos adeudados. De todos modos, me tomó alrededor de 2 meses darme cuenta de esto cuando tuve mi primera serie de audiencias. Pero, literalmente, mi único propósito en la firma, que representaba a más de 100 asociaciones de propietarios, era quitarles las casas a las personas que no pagaban sus cuotas de asociación de propietarios. Después de mi primera serie de ejecuciones hipotecarias, en realidad caí en una depresión bastante legítima. Me pagaban una miseria por conducir casi 1 hora al trabajo todos los días para hacer un trabajo que despreciaba en nombre de personas por las que literalmente no podía fingir que me importaban. La gota que colmó el vaso fue cuando comencé a firmar las ejecuciones hipotecarias y me di cuenta de que yo era ese tipo. Ya sabes, entiendo que alguien tiene que hacer el trabajo. Supongo que ciertamente se puede ganar mucho dinero, pero no es para mí. Hice ese trabajo durante 3 meses. Volví a casa un viernes y le dije a mi esposa que prefería estar sin hogar que volver el lunes. Por un golpe de suerte, comencé un trabajo estelar de defensa penal en 2 semanas, y todo el dolor ha valido la pena al 100%. He ganado muchos casos. Hay que redefinir lo que es ganar y perder cuando se trabaja en defensa penal, porque a veces incluso una declaración de culpabilidad particularmente jugosa es una victoria, y nunca me sentí mal por ello. Por ejemplo, logré que le redujeran la pena de 60 a 15 años a un tipo por una serie de robos en los que los interrogatorios y las confesiones eran abrumadoramente inconstitucionales, como si los interrogatorios fueran un manual de cómo no hacer un interrogatorio, Missouri vs. Aibart,
y cosas así. Nunca perdí el sueño porque alguien no fuera a la cárcel. Así que sí, cada caso en el que le quité la casa a alguien, probablemente 2 docenas de veces por no pagar las cuotas de la asociación de propietarios, generalmente $4.000 o menos, fue el peor caso que gané. Al diablo con las asociaciones de propietarios. Historia 15, en la primavera de 2018, yo era un pasante de tercer año en una oficina de defensores públicos. Como implicaba el trabajo, traté con muchos clientes que enfrentaban una condena, pero ninguno realmente me sorprendió más que el siguiente. En algún momento de esa primavera, me levantaba todas las mañanas como de costumbre, manejaba hasta la oficina ubicada en un edificio con el Palacio de Justicia y recogía los archivos para el abogado supervisor. Hice esto porque me gustaba tener la exposición con los otros abogados, ya fueran fiscales o abogados defensores. Ese día, se programó un archivo para una audiencia de violación de libertad condicional. Revisé el archivo y el cliente tenía 3 años de libertad condicional. Me pareció muy extraño debido al cargo inicial, posesión. De todos modos, pensé, otro más, porque por terrible que suene, en realidad era solo otro más. No era el primer caso de violación de libertad condicional, y no sería el último. Aún así, voy a la llamada de expediente, llaman al caso, digo abogado, seguimos adelante. En la misma habitación están los oficiales de libertad condicional, cuya oficina está situada pisos por encima de los policías. Entro en la celda de detención para hablar con el cliente y aparece un hombre blanco, de entre 30 y 35 años. Me presento, le digo qué soy y quién soy, etc. Las primeras palabras que salen de su boca son $600. No sé qué significa eso ni qué está pasando, así que le pedí que lo averigüe. Lo que aprendí rápidamente es que el cliente tiene problemas mentales. Habla como si tuviera dificultades para formar frases que se puedan considerar coherentes e inteligentes. Durante nuestra conversación, siguió sacando a relucir el hecho de que no hizo nada y que está pagando todos los meses, etc. Y probablemente debido a mi falta de experiencia, seguí tratando de dirigirlo hacia el tema, porque violó sus condiciones de libertad condicional. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que, un momento, tal vez no lo hizo en realidad. Salí de la celda y hablé con el defensor público, le conté la situación. Algún tiempo después de ocuparme de algunos casos más, como sabéis los que lo hacéis a diario, fuimos a hablar con él de nuevo. Esta vez me limité a observar y escuchar. Inmediatamente después de presentarse dijo, $600, ya los he pagado. No puedo quitarme esas palabras de la cabeza. Durante toda la conversación, se habló una y otra vez del dinero, así que decidí averiguar a qué se refería. Fui a los empleados y les pedí su información. Ahora lo entendía, tenía honorarios de más de $2.000, y lo único que le quedaba por pagar eran $600. Como probablemente todos sabéis, si no pagas, estás en infracción. De nuevo en la cárcel. Así que en su mente, pensaba que estaba allí porque no se consideraba que hubiera pagado. La realidad era mucho peor y muy diferente. Después de una mini investigación, encontré el centro de reinserción social o algo similar a la idea de que residiera. Me puse en contacto con la maravillosa anciana que lo dirigía, por así decirlo. Me dio detalles que este hombre, aunque sabía, no podía regurgitar ni expresar. Resulta que su oficial de libertad condicional era un sinvergüenza. Había ido al centro de reinserción social, le había dicho a nuestro cliente que era un pedazo de mierda y que era un desperdicio de ADN. Procedió a ir a la cocina, se sentó y sacó su arma de servicio. Luego le ordenó a nuestro cliente que fuera al patio trasero. Nuestro cliente lo hizo. El oficial de libertad condicional le dijo que cavara una tumba para sí mismo y le dijo que usara la pistola del oficial de libertad condicional para dispararse en la cabeza. Todo esto hecho delante de la anciana. El día del caso, llamé y ella vino inmediatamente a testificar a su favor. El juez desestimó el caso.
Más tarde se enteró de que el oficial de libertad condicional estaba agrediendo a otras personas y lo dejaron en libertad. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo cara a cara. No sé si este tipo leyó la pregunta correctamente, es una gran historia, muy interesante, pero ¿por qué te arrepentirías de ganar eso a menos que haya leído algo mal? Pero no creo que lo haya hecho. Historia 16, llegué un poco tarde a la fiesta, pero todavía tengo una en la que pienso mucho. Trabajé en defensa penal, representé a un tipo en un caso de DUI. Tenía antecedentes, por lo que otra condena significaba tiempo, pérdida de licencia, problemas. Para resumir, la policía lo detuvo después de seguirlo saliendo de un bar. En el juicio, le pedí al oficial que lo arrestó que admitiera que durante las 2,5 millas que lo siguió, no observó una sola infracción de tránsito, no excedió la velocidad, condujo de manera errática, pasó las líneas, no se saltó las señales de stop, se saltó los semáforos en rojo, ni siquiera se detuvo de repente en los semáforos en rojo. También logré que el oficial de DRE testificara que el acusado solo hablaba español y que no pudieron conseguir un oficial intérprete al costado de la carretera para explicar los ejercicios de sobriedad en el campo, que los oficiales documentaron que el acusado se negó a realizar. El jurado regresó en 15 minutos. El tipo estaba extremadamente agradecido y su encantadora familia fue muy amable al agradecerme a mí y a nuestra oficina. Me sentí muy bien con todo el asunto. Un par de meses después, estoy en el condado para reunirme con un cliente y lo veo en una de las cabinas. Un tiempo después del juicio, me entero de que agredió de forma violenta e íntima a su hijastra de 8 años. Pienso mucho en eso. Sé que esto no está realmente relacionado con todo el asunto, como si, el tipo apesta, debería estar encerrado, pero pensé que las pruebas de sobriedad de campo no tenían ninguna importancia en un tribunal, o me equivoco. Estoy seguro de que la gente me hará saber en los comentarios que soy un idiota o algo así, y sabes qué, tienes razón, es justo. Sin embargo, espero que te haya gustado el vídeo.